Si viviste los años 2000, no recuerdas una época, recuerdas una transición. Fue el punto exacto donde el mundo dejó de ser lento, pero todavía no era inmediato. Donde la tecnología ya estaba presente, pero aún no nos dominaba. Cada dispositivo tenía un propósito claro, cada avance se sentía enorme y cada objeto marcaba estatus, identidad y pertenencia. Hoy vamos a recordar 5 cosas de los años 2000 que ya no existen, pero que definieron cómo pensábamos, cómo nos comunicábamos y cómo vivíamos el día a día. No eran simples objetos, eran extensiones de nuestra rutina. BlackBerry, el teléfono que te hacía ver importante. A inicios de los 2000, el BlackBerry no era un celular más. Era una credencial. La señal silenciosa de que estabas en otro carril. Mientras la mayoría seguía atrapada en teclados numéricos, fondos de pantalla borrosos y tonos polifónicos chistosos, el BlackBerry llegó con una vibra distinta, serio, directo, funcional, casi como si viniera con corbata incluida. Lo primero que imponía era el diseño. Pantalla arriba, teclado físico abajo. Nada de apretar 3 veces la misma tecla para escribir una letra. Aquí se escribía de verdad. Y cuando alguien lo sacaba en la mesa, se notaba. No porque brillara, sino porque transmitía control. Era el tipo de aparato que parecía decir, me están buscando, y no es para jugar. El teclado QWERTY era su arma secreta. Te acostumbrabas a escribir con los pulgares a una velocidad que hoy todavía sorprende. Era adictivo, la sensación del clic, el recorrido exacto de cada tecla, el ritmo. Mucha gente aprendió a redactar mensajes largos sin mirar, como si fuera mecanografía portátil. Y eso en esa época era una locura, porque casi nadie escribía rápido en el celular, solo K, X, Q y frases cortas para no gastar saldo. Luego estaba el tema del correo. En ese momento, recibir correos en el bolsillo no era normal. Era ciencia ficción práctica. No era me llega un mail cuando llegue a la casa, era me llegó ahorita. Por eso se convirtió en el rey de los que trabajaban, de los que organizaban cosas, de los que necesitaban estar conectados sin depender de una computadora. La sensación era, traes la oficina contigo, sin cargar con la oficina. Y aquí entra el detalle más recordado por todos, el ping. Esa notificación no era un sonido cualquiera. Era una llamada de atención psicológica. No era un ringtone bonito. Era un aviso corto, preciso, que te activaba el cerebro. Lo escuchabas y automáticamente querías ver qué pasó. Se convirtió en un reflejo. Había gente que, años después, seguía sintiendo esa urgencia con cualquier vibración parecida. BlackBerry Messenger también fue otra dimensión. No era solo chatear. Era pertenecer. Agregar a alguien no era dame tu número, era pásame tu PIN. Sonaba más exclusivo, más de círculo. Tener a alguien en BBM era como decir, esta persona está dentro de mi red. Y sí, se usaba para trabajo, pero también para amistades, para ligar, para hablar a escondidas. Era discreto, rápido y con ese sello de esto no lo tiene cualquiera. Además, la batería. Eso hoy parece un mito. Cargar el celular cada día no era una obsesión. El BlackBerry podía durar muchísimo, y eso lo hacía todavía más confiable. No vivías con ansiedad. No andabas ahorita no puedo, me queda 7%. Era otra mentalidad. El dispositivo estaba para servirte, no para esclavizarte con el cargador. Pero ahí estuvo el giro que lo tumbó. El mundo dejó de querer solo mensajes y correos. El mercado empezó a exigir pantallas grandes, fotos, video, apps, tiendas de aplicaciones, interfaces táctiles, entretenimiento infinito. Y el BlackBerry, por años, defendió su identidad, teclado físico, enfoque serio, sistema cerrado. Mientras el mercado pedía un centro de entretenimiento, BlackBerry seguía vendiendo un centro de productividad. Y aunque intentó modernizarse, ya no era lo mismo. Porque cuando perdió el teclado, perdió su alma. Y cuando el ecosistema de apps explotó, se quedó sin el combustible principal del nuevo mercado. Fue como si el mundo cambiara de idioma de la noche a la mañana. Hoy,
BlackBerry se recuerda con respeto. No como un celular viejo, sino como un símbolo de una era donde escribir importaba, donde estar conectado se sentía premium y donde un aparato podía darte estatus sin tener que gritarlo con colores o pantallas gigantes. Reproductores de DVD portátiles, el cine que viajaba contigo. Hubo un momento muy específico en los 2000 en el que ver una película fuera de casa se sentía como algo casi futurista. Antes de que existieran las pantallas en los asientos de los aviones, antes de que los celulares reprodujeran video con fluidez, antes de las plataformas digitales, aparecieron los reproductores de DVD portátiles. Y durante algunos años, fueron un objeto de deseo real. No eran pequeños ni elegantes como lo que hoy entendemos por portátil. Eran aparatos robustos, con una tapa que se abría hacia arriba, una pantalla incorporada y botones físicos alrededor. Pero aún así, representaban libertad. La posibilidad de llevar una película completa contigo, sin depender de la televisión de casa, era algo enorme para la época. Estos dispositivos se volvieron compañeros inseparables de viajes largos. Autobuses, coches, visitas interminables a casa de familiares, salas de espera eternas. Sacar un DVD portátil era como decir aquí hay entretenimiento. Se colocaba sobre las piernas, se conectaban los audífonos con cable, se bajaba la tapa y el mundo alrededor desaparecía durante 2 horas. El ritual también era importante. Elegir qué película llevar no era cualquier cosa. No había catálogos infinitos. Tenías que escoger 1 o 2 discos como máximo. Pensabas bien si querías acción, comedia, animación o algo que ya hubieras visto 1000 veces pero te daba seguridad. Porque si te equivocabas, no había plan B. Algunos modelos más avanzados tenían doble entrada para audífonos, lo que permitía que 2 personas vieran la misma película al mismo tiempo sin molestar a nadie. Eso los convirtió en salvavidas familiares. Niños callados, adultos tranquilos, trayectos más llevaderos. Era una solución práctica, casi milagrosa. También estaban los que se conectaban al encendedor del auto. Esos eran otro nivel. La pantalla se apoyaba en la parte trasera del asiento delantero y se convertía en una especie de cine improvisado. No importaba si la calidad no era perfecta. En ese momento, era impresionante. Muchos incluían funciones que hoy parecen básicas, pero entonces eran avanzadas. Reproducción de música, visor de fotos, incluso algunos aceptaban archivos digitales desde memorias USB o tarjetas. Para la época, eso era estar un paso adelante del resto. Pero como muchos productos de transición, su destino estaba marcado. Eran el puente entre lo físico y lo digital. En cuanto las computadoras portátiles se volvieron más accesibles y los teléfonos comenzaron a reproducir videos sin problemas, el DVD portátil empezó a perder sentido. Luego llegaron las tablets y fue el golpe final. El streaming terminó de enterrarlos. Ya no tenía sentido cargar discos, preocuparse por rayones, por baterías específicas, por formatos. Todo pasó a estar en la nube. Disponible en segundos. Sin peso, sin tapas, sin estuches. Hoy, los reproductores de DVD portátiles son un recuerdo muy claro de esa época intermedia. No pertenecen del todo al mundo analógico, pero tampoco al digital completo. Representan ese momento donde la tecnología avanzaba rápido, pero todavía necesitaba objetos físicos para existir. Quien tuvo uno lo recuerda con cariño. No por su calidad, sino por lo que significó. Fue la primera vez que muchas personas sintieron que podían llevar el cine consigo. Y eso, en su momento, fue pura magia. Buscapersonas, el mensaje que no podías ignorar. Antes de que los celulares dominaran cada segundo de nuestra atención, existió un dispositivo pequeño, sencillo y brutalmente efectivo, el buscapersonas. No tenía pantalla a color, no tenía aplicaciones, no tenía cámara, pero tenía algo que hoy parece impensable: autoridad. Cuando sonaba, no importaba dónde estabas ni qué estabas haciendo, sabías que tenías que responder. El buscapersonas no era un lujo, era una herramienta. Se usaba para trabajo, emergencias y comunicación urgente. Médicos, técnicos, repartidores,
Personal de mantenimiento, jefes, coordinadores, quien llevaba uno, cargaba responsabilidad. No era para chatear ni para decir tonterías. Cada mensaje significaba algo importante. El funcionamiento era casi ritual. Alguien llamaba a un número específico, dejaba un mensaje corto o simplemente un número de contacto, y segundos después el dispositivo vibraba o emitía ese pitido inconfundible. No había emojis, no había explicaciones largas. Solo información cruda. Y tú tenías que actuar. Muchos solo mostraban números. Eso obligó a desarrollar un lenguaje propio. Códigos, claves, combinaciones que solo ciertas personas entendían. Un número podía significar llámame ya, otro urgente, otro problema grave. Era comunicación eficiente llevada al extremo. La batería duraba días, incluso semanas. No existía la ansiedad de cargarlo cada noche. Simplemente funcionaba. Podías estar en lugares donde no había señal de celular y aún así recibir mensajes. Esa fiabilidad lo hizo indispensable durante años. En el entorno laboral, el buscapersonas imponía jerarquía. Quien lo llevaba estaba en servicio. No podías fingir que no lo viste. No podías silenciarlo sin consecuencias. Era una conexión directa, sin excusas, sin distracciones. También existía la versión más cotidiana. Personas que no podían costear un celular, o que no lo necesitaban, usaban el buscapersonas como punto intermedio. Recibían el aviso y luego buscaban un teléfono fijo para devolver la llamada. Era lento comparado con hoy, pero en su momento era eficiencia pura. Con la llegada de los celulares y, más tarde, de los mensajes instantáneos, el buscapersonas empezó a verse anticuado. ¿Para qué cargar dos dispositivos si uno podía hacerlo todo? Poco a poco fue desapareciendo del uso cotidiano. Sin embargo, no murió del todo. En algunos sectores críticos siguió usándose durante años porque era más confiable que cualquier red celular. Incluso hoy, en ciertos entornos, todavía se valora esa simplicidad sin fallas. El buscapersonas representaba una época donde la comunicación no era constante, pero sí clara. No había ruido, no había saturación. Solo mensajes que importaban. Cuando sonaba, sabías que no era por nada. Fue el último dispositivo que no buscaba tu atención todo el tiempo, solo cuando realmente hacía falta. Y quizá por eso, aunque desapareció, muchos todavía recuerdan ese pitido como algo imposible de ignorar. Cibercafés, el lugar donde Internet era un evento. Hubo un tiempo en que conectarse a Internet no era automático ni privado, era una experiencia compartida. Los cibercafés no eran solo locales con computadoras, eran puntos de encuentro, refugios digitales y, para muchos, la única puerta de entrada al mundo online. No se iba 5 minutos, se iba a quedarse. Entrabas y el ambiente era inconfundible. Filas de computadoras, teclados gastados, audífonos colgando, pantallas brillando en cuartos poco iluminados. El sonido constante de teclas, clics y ventiladores se mezclaba con voces bajitas, risas y a veces gritos cuando alguien perdía una partida o se caía la conexión. El tiempo se pagaba por horas o por fracciones. Cada minuto contaba. No había espacio para distraerse. Abrías Messenger, revisabas correos, entrabas a foros, buscabas música o videos, todo con la presión del reloj corriendo. Cuando el encargado gritaba 5 minutos, entrabas en pánico y empezabas a cerrar todo rápido. Para muchos jóvenes, ese era el único lugar donde podían chatear, jugar en línea o investigar cosas que en casa no se podían. No todos tenían computadora propia y mucho menos internet. El cibercafé nivelaba el acceso. Ahí todos eran iguales frente a la pantalla. Los juegos en red eran parte central. Counter-Strike, Warcraft, Age of Empires, StarCraft. Computadoras conectadas entre sí, gritos de un extremo a otro del local, estrategias habladas en voz alta. No había micrófonos sofisticados, todo era presencial, caótico y real. Messenger era obligatorio. Cambiar estados, mandar zumbidos, abrir varias conversaciones al mismo tiempo. El zumbido no solo sacudía la pantalla,
sacudía el local entero. Todos sabían quién estaba molestando a quién. Era imposible pasar desapercibido. También estaban las descargas eternas. Música, imágenes, fondos de pantalla, tonos. Bajabas un archivo y rezabas para que no fuera un virus. Si alguien levantaba el teléfono del local y la conexión se caía, el coraje era colectivo. Muchos hacían tareas escolares ahí. Copiar, pegar, imprimir. El sonido de la impresora era parte del paisaje. A veces había filas solo para imprimir una hoja. El encargado conocía a todos y sabía quién siempre se pasaba del tiempo. El cibercafé también era un espacio social. Se iba en grupo, se comentaba lo que aparecía en pantalla, se compartían páginas, trucos, claves. Internet no era solitario, era comunitario. Aprendías viendo lo que hacía el de al lado. Con el paso del tiempo, cuando el Internet llegó a las casas y luego a los teléfonos, estos lugares comenzaron a vaciarse. Las computadoras quedaron obsoletas, los locales cerraron, las luces se apagaron. Pero durante años, los cibercafés fueron el corazón digital de toda una generación. Ahí se formaron amistades, se descubrió música, se aprendió a usar Internet a golpes y errores. No era cómodo, no era rápido, pero era inolvidable.